que hablaré se trata del doctor Cristian Rodrigo Barrios Barón de Bolivia. Tendrá a bien desarrollar el tema las interfaces cerebro-computadora y la protección de los neurodatos ante los derechos fundamentales. El doctor Cristian Rodrigo Barrios Barón es doctorando en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, y también magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, coautor de diversas obras nacionales e internacionales y docente de pre y posgrado en diversas universidades. También asesor jurídico de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Bienvenido, precio doctor. Tenga bien iniciar su presentación por 10 minutos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Quiero comenzar agradeciendo a la Universidad Cáceres do Sur, Universidad de Itaúna y por ende, probablemente a Yutitia, por ende, mi querido amigo doctor Jorge Sartori Manrique, por la cordial invitación que me permite formar parte de tan magno evento juntamente con tan reconocidos docentes. Para entrar en tema, quiero que hagamos recuerdo, ya que hace unos 40 años empezaron los primeros prototipos de carácter científico que demostraban aplicaciones de interfaz cerebro-computador, o en su caso Brain Computer Interface, el BCI en inglés, siendo que esta tecnología, siendo capaz de leer la actividad cerebral y descifrar algún tipo justamente de pensamiento, ¿para qué? Para realizar tareas de interacción, hombre-máquina, tareas que iban desde el control de dispositivos, como una silla de ruedas, hasta intervenciones médicas para la neurohabilitación cognitiva. Ahora, en los últimos 10 años, algunas de esas investigaciones científicas han empezado a llegar a la sociedad de la mano de empresas que han sido desarrollar dispositivos de medición de actividad cerebral. Es por ende que la interfaz cerebro-computador es una prometedora tecnología que tiene, en un sentido que lo hace único, tiene acceso a los datos neuronales de una persona, una información extremadamente sensible, tanto por su carácter vinculado a la salud como el vinculado a los pensamientos íntimos y privados de las personas. Es en este sentido de que las primeras aplicaciones BCI tenían como objetivo proporcionar un canal de comunicación alternativo para usuarios con problemas de movilidad o del habla. Sin embargo, una serie de aplicaciones neurotecnológicas se ha abierto en camino en el mercado y que ha integrado con un conjunto de ¿qué? De dispositivos de consumo para usuarios sanos con diversos fines no clínicos. Y son en estas aplicaciones que buscan experiencias más inmersivas y completas en los distintos usos de, ya sea del neuromarketing, del internet, del metaverso, de la seguridad, de la autentificación y hasta en la ingeniería militar. Es por ende de que tenemos que agarrar y referirnos que al momento de hablar de este punto de inmersión de la neurotecnología, estamos ingresando de la interfaz cerebro-computadora al manejo de los neurodatos. Y esto que puede definirse como toda la información captada, directa o indirectamente, de un patrón de actividad neuronal, que es obviamente incorporada en el cerebro humano. ¿A través de qué? De la utilización de neurotecnologías avanzadas, incluyendo justamente a esto, a las técnicas de captación de señales neurofisiológicas, tanto invasivas como no invasivas. Es en ese sentido que dicha información que llega a ser decodificada representa la actividad psíquica consciente o subconsciente y forma parte del aspecto más intrínseco de la persona humana, ingresando justamente ¿qué? A lo que resguardan los derechos fundamentales, la privacidad mental. Es, asimismo, de que al momento de incluir esta información sobre la identidad de la persona, su estado de salud, sus pensamientos, sentimientos y hasta emociones, y por lo tanto son datos sensibles que pueden dar lugar a un mayor riesgo para la privacidad de las personas. Es en este sentido que al momento de hablar de datos sensibles, estamos hablando de datos personalísimos que pueden agarrar y que van a entrar a juego ya de los derechos. Es en ese sentido de que los neurodatos se recogerían a través del sistema ¿qué? Interfaz cerebro-computadora, los B6, y que puede darse en el caso de unos sistemas híbridos de estos. Y es en el caso del uso combinado de técnicas de recojo de señales neuronales y de señales biométricas. En este sentido, vamos a ver de que no existe ningún ordenamiento jurídico que disponga de una definición o concepto de dato cerebral, según las leyes vigentes. Y no existe actualmente una definición jurídica o legal referida a los neurodatos. Pero sin embargo, tenemos que agarrar y reconocer
de que uno de los primeros acercamientos lo llega a realizar justamente el hermano país de Chile, en el cual, mediante la iniciativa desde 1828 del 2019, llega a ser un primer planteamiento de una aproximación al concepto. ¿Por qué? Porque hace una inclusión justamente a su constitución política del Estado en su artículo 2 del proyecto de ley del Estado de Chile, en el cual señala de que para los efectos de la ley entiende como los neurodatos o datos neuronales aquella información obtenida directa o indirectamente a través de qué? De los patrones de actividades de las neuronas, cuyo acceso está dado por neurotecnología avanzada, incluyendo sistemas de registros cerebrales, tanto invasivos, como los tendremos en el ejemplo, el caso de Neuralink, como en el caso justamente de no invasivos, como los sistemas de escáner neuronal. Estos datos que contienen una representación de actividad psíquica, tanto consciente como subconsciente, y que corresponden al más íntimo aspecto de la privacidad humana. Y es así que en el área de la neurociencia, ya el profesor Rafael Juste hacía referencia a los neurodatos como qué, como otro órgano del cuerpo, no físico, sino mental, y sería el más importante de todos los órganos, por el cual no se define cómo somos a todos y cada uno de nosotros, definiéndonos en nuestra individualidad de personas y capacidad de obrar como seres humanos. Es ya en este nuevo contexto del cuerpo humano de tecnología, y el cuerpo humano ya no estaría compuesto tan solo de órganos biológicos tangibles, sino que formarían parte de él las diferentes técnicas de captación de señales neurofisiológicas, las EEG, las IMG, MFRI, ECOG o las SIWAY. Es en este sentido de que un órgano mental intangible, como los neurodatos o impulsos eléctricos procesados o decodificados a través de qué? De una BCI, dan origen de manera a un nuevo tipo de sistema nervioso, el sistema neurotecnológico humano, el cual tiene como una función sustituir las funciones desarrolladas por un órgano del sistema nervioso central, y que ha desapercibido un producto justamente por un daño o una lesión. Ahora, en este sentido, vamos a ver de que en un sentido estricto, neurodato, dato cerebral, es toda información captada directa o indirectamente de un patrón de actividad neuronal. ¿A través de qué? A través de la utilización de neurotecnologías, incluyendo las técnicas de captación de señales neurofisiológicas, invasivas, no invasivas, como habíamos señalado. Pero ahora el contraste y el meollo normativo está en qué. Cómo poder agarrar y cómo poder agarrar, hacer el reconocimiento de la afectación de esto dentro de la normativa. Y es ahí que ya, justamente para resolver esta problemática de la incursión como derechos humanos o no a la protección de los neurodatos, llega a encontrar una solución práctica, ya que la Agencia Española de Protección de Datos considera que existe más similitud de conceptos entre neurodatos y los datos genéticos. Es en este entendido, y entendiendo que al cerebro como un identificador único, tal como las huellas dactilares o un genoma. Es en este punto y en esta línea de ideas de que ambos ofrecería la posibilidad de predecir o inferir otra información que puede develar indicios sobre el pasado y sobre el futuro de la persona, y así como exponer aspectos únicos y personales que no podrían observar por el propio individuo. Es así que la Agencia de Protección de Datos españoles señalaba que los neurodatos son datos personales y que por su condición podrían considerarse datos sensibles o muy personales, atendiendo así a las directrices sobre la evaluación de impacto relativa a la protección de datos, y así determinar si se entraña probablemente un alto riesgo a qué, a la afectación del reglamento de la Unión Europea, incluyendo y reconociéndolo dentro de los derechos humanos de las personas. Y es en este sentido de que añade la agencia de que los identificadores neuronales van a permitir recoger información que puede tener distinta naturaleza en el tratamiento, ya sea biometría para identificación de datos para la salud o datos muy personales como emociones o pensamientos, información justamente de un perfilado, un manejo de decisiones automatizados, u otro tipo de categorías especiales de datos, o como hemos visto, los avances que se tienen en Japón de los escáneres neuronales para la predicción del tipo de comportamiento o incidencia delictual de las personas.
Es en este sentido de que, aparte, para encontrar y empezar a ver justamente soluciones a estos puntos, para hacer un reconocimiento y encontrarle la necesidad de normar a los riesgos que va generando justamente la protección de los neurodatos, es justamente encontrar los puntos de responsabilidad de aplicación. Estos son los accountables, responsabilidad proactiva y enfoque de riesgo en torno a las BCIs. Este principio, vamos a hacerlo lo más rápido posible, respetando el tiempo de los colegas, es justamente de que requiere que el responsable del tratamiento realice justamente un análisis de los datos que trata y de las demás circunstancias que rodean el tratamiento para después adoptar las medidas reales y eficaces que garanticen justamente que el mismo cumple con los requisitos legales de protección de sistemas de respeto y resguardo de datos personales. Es por ello que se tiene que tener en este sentido la naturaleza y el ámbito y el contexto de los fines de un tratamiento, así como los riesgos de la diversa probabilidad y gravedad. ¿Para qué? Para el resguardo de los derechos y libertades de las personas físicas. Es en este punto que se busca dos puntos considerativos. La necesidad del que el responsable del tratamiento adopte medidas adecuadas y eficaces para aplicar principios de protección de datos. Estamos viendo en sistemas inmersivos para la extracción de datos para hacer una interfaz computadora. Y en el segundo está la necesidad de demostrar, si así se requiere, de que se han adoptado medidas adecuadas y eficaces. Es ahí cuando hacemos una comparación justamente con la aplicación de la inteligencia artificial, cuando se coloca a auditores justamente informáticos para ver de que no haya existido vulnerabilidad o no se hayan infiltrado datos o no se haya contaminado con sesgos los datos informáticos a ser manejados, insertados o puestos o que vayan a llegar a ser alterados o incorporados en la persona. En este sentido, es de que al momento de hablar de protección y manejar. Excelente, muchas gracias. Y más aún, para manejar un reglamento de general de protección de datos, tenemos justamente un lineamiento ya colocado y cerrado en un panorama muy genérico por la Unión Europea, en cual, en el tratamiento de datos de problemas de discriminación, usurpación, identidad y fraude, el tratamiento para privar interesados de sus derechos o libertades o impedirles justamente ejercer control sobre sus datos personales. Es en ese sentido de que al momento de hablar de la confidencialidad y al referirnos de cualquier medida que impida un acceso no autorizado a los datos personales, más aún de los neurodatos, como mecanismos para evitar la vulneración del deber de secreto, medidas encaminadas a garantizar privilegios de acceso a la información o datos personales, es de que ya estamos entrando a que existe una rigurosa necesidad normativa de que de la inmersión a los datos personales. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de datos simples, sino a lo que se maneja en ese término, datos sensibles. Ultrapersonalísimos, como ya señalaba en el caso español, de que ya empezaron justamente a reconocer y a identificar la exclusividad que llegan a tener los neurodatos o la afectación del cerebro. Por ende, estos datos no pueden ser y tienen que tener ese punto de relevancia. No pueden ser intercambiados, modificados o alterados. Es por ende la necesidad de ser justamente normados y de poder establecer una reglamentación antes de que justamente los avances tecnológicos sigan avanzando y llegan a generar mayores vulnerabilidades para todas las personas y por ende una afectación directa a los derechos fundamentales. Sin más, nuevamente agradecer al doctor Jorge Isaac Torres Manrique por la cordial invitación para estar el día presente hoy y gracias a todos ustedes por escucharme. Un fuerte abrazo a la distancia. Agradecemos muy de sobremanera la importante presentación de nuestro amigo y colega Cristian Rodrigo Barrios Barón y esperamos contar con su valiosa participación en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo, hermano.